Ok, vamos a hacer lo siguiente, vamos a encontrar del ejercicio anterior qué ángulo yo le tengo que poner para que se me produzca el momento máximo. Hay dos formas de hacerlo, por componentes horizontales y verticales con respecto a f de x, fx y fy, o directamente con la componente que es perpendicular a la distancia. Vamos a hacerlo de las dos. La primera es hacer nuestro diagrama, que de hecho es el mismo que ya teníamos antes. La fuerza, bueno, pasamos nuestro primero en líneas y no tanto en el dibujo, y también contemplamos esta parte, los momentos, las componentes tanto vertical y horizontal, lo que ya habíamos encontrado, el momento total con la fuerza en X y la fuerza en Y. Ahora, aquí el problema es que no vamos a tener este ángulo de 40 grados. Aquí el ángulo que nosotros vamos a encontrar ese ángulo que me genera el momento máximo. Ahora, ¿cómo voy a encontrar ese ángulo con momento máximo? Voy a proponer, por ejemplo, mi fuerza en X sería igual a los 40, como no tengo el ángulo, por coseno de ese ángulo. Y Fy sería igual a los 40 por seno del ángulo. ¿Ok? Ya tengo eso y ahora yo propongo mi ecuación de momento. Recuerden que eh, la distancia en X van a ser los 8 pies y la distancia en Y van a ser los 2 pies. Con esto calculo mi momento máximo, bueno, mi momento, y nos va a quedar que en mi momento total va a ser igual a menos mi fuerza en X, que sería 40 coseno del ángulo, por la distancia en Y, que sería 2 pies. 1, 2, nada más le vamos a dejar. Menos la fuerza en Y, que sería 40 seno del ángulo, por la distancia en X, que sería 8 pies. ¿Ok? Esta ecuación me va a quedar menos 80 coseno del ángulo menos 320 seno del ángulo. Esta sería la ecuación de mi momento. Ahora, ¿cómo sabemos el momento máximo? Nos regresamos a nuestros conceptos de cálculo diferencial y vemos que para encontrar un máximo o un mínimo, yo tengo que encontrar mis puntos críticos con sería la derivada de mi momento con respecto a la variable que voy a hacer esta parte, que sería teta. Y esto lo igualamos a cero. Eso me determinaría mis valores de teta que me dan mis puntos críticos. Para evaluar si es un máximo o un mínimo, en la segunda derivada del momento con respecto al ángulo, esta vemos que sustituyendo cada uno de esos puntos me dé, como es un máximo, me dé menor que cero. ¿Ok? Entonces necesitamos las dos derivadas para esta parte. Entonces para la primera, la derivada del momento con respecto al ángulo, me va a quedar derivada de coseno es menos seno. Entonces menos por este menos me quedaría más 80 seno del ángulo. Derivada de seno es coseno positivo, entonces aquí me quedaría menos 320 seno del ángulo. Ya con esto yo agarro y ya tengo mi derivada. La igualo a cero para encontrar mis puntos críticos. ¿Ok? Bueno, primero corrijo esta parte que sería coseno del ángulo. La derivada de seno es coseno. ¿Ok? Entonces esta la igualo a cero, me queda 80 seno del ángulo menos 320 coseno del ángulo, esto es igual a cero. Ya con eso voy a encontrar un punto crítico que es candidato a máximo o mínimo. Entonces, esta, ¿cómo la resuelvo? El 80 seno del ángulo, esta la paso al otro lado, me queda que es igual a 320 coseno del ángulo. Cruzo, todo lo que tenga el ángulo lo paso a la izquierda y todo lo que sea constante a la derecha. Como están multiplicándose, yo voy a tener que, en esta parte, bueno, le voy a dejar así, seno del ángulo, el coseno está multiplicando al 320, va a pasar dividiendo, esto es coseno del ángulo, va a ser igual a los 320 sobre los 80. De aquí nosotros sabemos una identidad que seno entre coseno va a ser tangente del ángulo. Entonces de acá tenemos que es tangente del ángulo. Es igual a esto. Yo quiero ese ángulo, va a ser tangente inversa de 320 sobre 80. Y eso me va a quedar 75.96 grados.
aproximadamente 76 grados. ¿Ok? Este es mi candidato máximo mínimo. Derivo otra vez en mi función de momento. Derivada de esto, la segunda derivada del momento con respecto al ángulo, me va a quedar derivada de seno es coseno. Me queda 80 coseno del ángulo. Derivada de coseno es menos seno. Entonces menos por menos es más 320 y aquí va a ir seno del ángulo. Ahora, esta segunda derivada voy a evaluar con 75.96. Me va a quedar que, bueno, antes de evaluar el ángulo, que estamos evaluando si es 75.96, pero acuérdense que el dibujo aquí está hacia abajo. Entonces, en sí, este ángulo sería de menos 75.96. ¿Ok? Ese es el ángulo que estamos evaluando, si no estamos diciendo que la fuerza va hacia arriba. Entonces, evaluando esto con un ángulo de menos 75.96, nos va a quedar menos 291. Y como es, bueno, 291.03. Lo que me interesa es no tanto el valor, sino que esto es menor que cero. Entonces me está diciendo que este ángulo de acá me va a generar un máximo. ¿Ok? Entonces el ángulo que responde a ese, que maximiza el momento es de menos 75.96 o bueno, si lo pongo acá directamente sin considerar que es negativo, nada más es 75.96 porque estoy diciendo que es para abajo. ¿Ok? Eso se hace a través de derivadas. Vamos a ver el otro método. Bueno, antes de ver el otro método también vamos a calcular cuánto vale ese momento máximo. Eso va a ser igual sustituyendo mi función que tenía en esta parte, pero con ese ángulo. ¿Qué me va a quedar? 329.84. Este es el momento máximo que se ocasiona con ese ángulo. Bueno, mucho cuidado al considerar y evaluar acá, ya que este menos 75.96 es a partir de esa parte en la horizontal, pero acuérdense que en estos no consideramos que, bueno, el ángulo sea negativo. Ahora vamos con el otro método. Con el otro método ya hicimos el mismo análisis que hicimos anteriormente. Yo tengo que aquí es θ en vez de los 40 grados. Y para asegurar que el momento sea máximo, de igual forma, saco mi distancia que hay desde el origen del punto A hasta donde se aplica la fuerza. Mi distancia es raíz de 68 y el ángulo es de 14 grados. De ahí hago también mi proyección en una línea que es paralela a la distancia, que está a 14 grados de la horizontal, y la fuerza que está con un ángulo θ, que yo no sé cómo calcular el momento máximo. Ahora, el momento máximo se da cuando, de hecho, esta fuerza es totalmente perpendicular a la distancia. ¿Ok? Ahí aseguraría que en vez de estar descomponiendo los 40 en una distancia, una fuerza horizontal a través de la distancia y una fuerza vertical, todos los 40 libras se contemplarían acá de forma vertical. Ahora, si hiciera eso, esto se vería de esta forma y este ángulo que se formaría acá serían 90 grados. Entonces yo ya ahí ya puedo decir que el ángulo θ más los 14 grados, bueno, aproximadamente, tienen que darme los 90 grados. Entonces despejo el ángulo θ y me queda que es 90 menos 14. Que esto es aproximadamente unos 76 grados. Entonces, los 76 grados nos llevarían aproximadamente, bueno, de hecho nosotros redondeamos el 14, era 14.03. Entonces, aproximadamente los 76 grados nos llevarían al momento máximo. Si vemos el cálculo que hicimos anterior, también nos da aproximadamente los 76 grados, obviamente hacia abajo. Y entonces el momento total yo ya estaría asegurando que los 40 son perpendicular a los raíz de 68, entonces sería el 40 libras por la raíz de 68. Y esto me queda 329.84 libras pie. Ese sería mi momento máximo. Y si nos regresamos a comprobar en el otro, también nos da 329.84 libras pie. Entonces, este nos hicimos un poquito más por el análisis que hicimos por componentes y todavía derivadas,
Pero si nosotros manejamos este concepto bien, que una fuerza para que genere un momento, el máximo, sea perpendicular totalmente con respecto a la distancia, yo nada más encuentro el ángulo que es necesario para completar estos 90 grados que me generen el máximo momento. ¿Ok? Entonces, eso sería todo de este ejercicio.